México anuncia el retorno a clases presenciales. El 13 de agosto, la secretaria de Educación Pública de México indicaría que los alumnos retornarían a fin de mes, el 30 de agosto, a las clases presenciales. ¿Qué significa ello? ¿Cuál es la decisión que se estaría tomando frente a una tercera ola que enfrenta el país? ¿Qué medidas y recomendaciones podemos tomar en cuenta con respecto a ello? En este video analizaremos esta propuesta y sobre todo el significado con respecto a la pandemia COVID-19. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar y analizar una de las noticias que ha sido reportada últimamente, en donde la titular de Secretaría de Educación Pública de México indicaría el retorno a clases presenciales en los alumnos. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que están en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos haciendo. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, una de las noticias importantes que se ha dado en las últimas horas sería el anuncio que daría la Secretaría de Educación Pública en México, en donde han propuesto que para el 30 de agosto los alumnos volverían a las clases presenciales. Es muy importante entender que México está enfrentando una tercera ola y que el pico de esta tercera ola ya ha superado a la segunda ola. Y lo más importante que debemos entender es que la diferencia en esta tercera ola es que la variante Delta se encuentra presente. Nosotros tenemos que conocer los casos que se van reportando en los diferentes países para poder entender la situación. Hace menos de una semana, Estados Unidos, a través de una institución como es la American Academy of Pediatrics, mencionaría que el caso de COVID-19 que se está presentando en los niños se ha incrementado. Prácticamente Estados Unidos ya reporta en el último periodo más de 4.2 millones de niños infectados. Y es importante que el incremento de casos pasó de un 13.4% a un 19% de lo que significa el compromiso de los niños. La variante Delta está afectando más a la población pediátrica. Los casos de hospitalización, los casos de UCI y sobre todo los cuadros de complicación del MIS-C, que es el síndrome multisistémico inflamatorio en niños, estaría presentándose más en esta parte de la pandemia, en donde la variante Delta, la variante de la India, la B1617, es la variante predominante. México empezó a reportar la variante Delta y fue uno de los primeros países de Latinoamérica que reportó esta variante a inicios de mayo 2021. Para junio tenía previsto la apertura de clases presenciales, las cuales se dieron por una semana y que lamentablemente tuvieron que ser suspendidas. Nuevamente México se enfrenta a una situación como la indicada, en donde se establecería que a finales de agosto las clases presenciales se darían nuevamente. Y tenemos que entender que México todavía no tiene un sistema de vacunación que haya superado el 25% de la población totalmente vacunada. Estamos frente a un avance de la variante Delta, una tercera ola, una población que no llega ni al 30% de vacunación. La tasa de mortalidad se incrementa y sobre todo se va a aperturar clases. Estas situaciones van a llevar a una condición que lamentablemente va a incrementar mucho más aún los casos. Es importante que se tomen prioridades. Los países, gobernantes y autoridades deben analizar siempre la situación y aprender de lo que se registra en otros países. Estados Unidos hoy día registra un incremento de casos COVID-19 en niños. México está incrementando los casos, está en una tercera ola. La variante Delta se encuentra presente y los niños no están vacunados. No se ha vacunado todavía a los niños. Y la población en general solo está cubierta la vacuna en un 22%. Estas situaciones se van a sumar y van a agravar la situación de la pandemia. No solo los niños se van a enfermar, sino también las familias de los niños. Es muy importante entender
que cuando hablamos nosotros de clases presenciales, hay que entender todo lo que significa el proceso de las clases presenciales. En primer lugar, hay niveles. Nivel 1, el niño está en el hogar. Nivel 2, el niño sale del hogar y tiene que dirigirse al centro educativo. En este punto lo puede hacer o de manera particular a través de la movilidad de los padres, o de manera pública a través de un servicio público, o de manera particular por un servicio contratado por el centro educativo. Independiente de ello, en los dos niveles vemos ya un contacto de infección. En la movilidad, en donde si es transporte público o un transporte privado de la institución educativa, el niño va a estar interactuando con otros niños o con otras personas, dependiendo del caso. ¿Y ello qué va a significar? Posibilidad de infección. Llegando al centro educativo, hay que recordar que los niños pueden venir de hogares donde está la infección. Van a interactuar, independiente que las normas que se han indicado para ello son 10 acciones preventivas, las cuales según la Secretaría de la Educación Pública en México serían integración de padres, establecer filtros de salud, desinfección de manos, cubrebocas, mantener distancia, espacios abiertos, no ceremonias ni reuniones generales, maestros podrán inscribirse a cursos de apoyo y los alumnos deben tener un compromiso firmado. Independiente de esas 10 acciones preventivas, lamentablemente eso no garantiza que no haya el momento de infección. Un punto importante que debemos recordar ya dentro de la institución educativa es que los niños tienen horario de esparcimiento y sobre todo horario para ingerir alimentos. Un niño no va a estar 4, 5, 6 horas en una institución educativa y no va a darle la necesidad de llevarse o ingerir un alimento. Y en ese momento se va a quitar la mascarilla, aparte de los juegos que ellos pueden hacer. Entonces es lamentable que se vaya viendo estos análisis, pero hay que nosotros tomarlos en cuenta. La infección no solo significa que yo estoy hoy día con mascarilla y no me infecto. Es muy importante tener en cuenta que la variante Delta tiene una capacidad de contagio como la varicela. Y cuando un niño tiene varicela en el colegio, ¿qué es lo que hacen? A ese niño lo aíslan, se queda en casa. Tenemos que pensar que cada niño es un posible contagio de varicela, dado que la variante Delta se comporta como tal y tiene un poder de infección como la varicela, en donde la varicela ha registrado un R0, un índice de reproducción de 10 a 12. La situación de México no está pensándose en la situación que está viviendo en la parte sanitaria. Hay un retraso en las escuelas, hay un retraso en la educación, es muy importante, pero la prioridad es la salud por encima de la educación. La educación se puede establecer medidas en la parte, sobre todo a través de la teleeducación o a distancia. No será igual que las clases presenciales, pero lo más importante es entender la salud. Debemos recordar que los niños también presentan post-COVID. Tenemos que entender que dentro de las molestias que los niños pueden presentar, no solo es la enfermedad COVID-19. Una situación importante es que pueden desarrollar un cuadro severo, como lo que es el MIS-C o el síndrome multisistémico inflamatorio. Y otro punto muy importante es el síndrome post-COVID, long COVID o COVID prolongado, en donde se ha demostrado claramente que las personas que superan COVID pueden quedar con pérdida de la memoria, pérdida de la capacidad de retención, pueden tener alteraciones a nivel neurológico y esto no dar un adecuado desarrollo. Es muy importante entender que frente a una tercera ola, México no estaría actuando de manera adecuada al permitir las clases presenciales. Ello va a incrementar el número de contagios y lo más importante puede exponer a los niños a un cuadro severo de COVID-19 o a secuelas o consecuencias que pueden resultar de la misma infección. Debemos tomar en cuenta estas recomendaciones. Bueno, el día de hoy hemos querido analizar la situación de México. El 13 de agosto, la Secretaría de Educación Pública de México indicaría el retorno a clases presenciales que se daría a fines de agosto. Es muy importante entender que México está enfrentando una tercera ola. El pico de contagios de la tercera ola ha superado a la segunda ola y los casos siguen incrementándose. La población de México no está ni a un 30% de tener una vacuna completa. La población no está protegida y sobre todo, los niños no están vacunados. Es muy importante entender que los niños, hoy en día, con la variante Delta, son una población vulnerable. Solo en Estados Unidos, en la última semana,
se ha registrado más de 4.2 millones de niños infectados y la incidencia de la población pediátrica infectada ha pasado de un 13.4% a un 19%. Los niños son una población vulnerable en esta etapa de la pandemia. La variante Delta está afectándolos. Abrir escuelas, clases presenciales no son una medida adecuada. Lamentablemente, el tiempo y sobre todo los números de casos podrán responder esta pregunta, que ya estamos adelantándonos. No es prudente la apertura de clases presenciales frente a la pandemia y sobre todo frente a un agente infeccioso como la variante Delta. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información y demos un me gusta al video para que de esta manera el video se comparta. Me pueden seguir en las distintas redes sociales, nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram, en la cuenta @dr_Luis Pacora o en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan leerlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender los conceptos sobre el cáncer y lo más importante, una patología responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año por esta patología, que con un diagnóstico precoz se puede evitar. El libro está disponible en versión impresa y digital en Amazon iBooks. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes leer el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender la patología del COVID-19, a entender la fisiopatología, a entender cómo se hace el diagnóstico y lo más importante, qué medidas terapéuticas debemos tomar en cuenta. El libro está disponible en versión impresa y digital, Amazon y iBooks. Hemos implementado las videoconsultas, usted puede consultar el número +51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, las membresías están habilitadas en la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera, tanto en Facebook como en YouTube, usted puede ser miembro del canal y tener beneficios como descuentos en videoconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Soy el Dr. Luis Pacora Camargo, no olviden suscribirse al canal, los invitamos a que puedan seguirnos en el canal principal, Dr. Luis Pacora Camargo, que se encuentra en YouTube, un canal que cuenta ya más de casi 1000 videos y lo más importante con listas de reproducciones, con lo que es videos sugeridos que van a ayudar a poder entender patologías como la pandemia que estamos viviendo. No olviden suscribirse al canal y los invitamos a un nuevo video que estaremos publicando. Nos veremos en un próximo video. Saludos.